del Señor, como es nuestra costumbre. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque por tu misericordia, dice la palabra, hemos sido consumidos, Señor. Porque tú has engrandecido tus misericordias como son más los cielos de la tierra, Señor. Gracias porque tú has proveíste ese grande y único sacrificio, la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en lugar de nuestra, tu sangre en lugar de nuestra sangre, Señor. Gracias, Padre, porque con este sacrificio, Señor, han quedado satisfechas todas de cuanto al hombre, Señor. En cuanto a nosotros, esa sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado, Señor. Nos ha hecho justos delante de ti y ahora podemos presentarnos libremente, Señor. Por medio de Jesucristo podemos presentarnos delante de ti como tus hijos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por esa promesa maravillosa y sabemos que tu palabra, Señor, se cumple. Oh Dios, gracias te damos, Señor, porque tú has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para que en esta mañana estemos en esta tu casa de oración, Señor, adorando tu nombre, Padre, dándote gracias, Señor, exaltándote, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Recibe, Padre Santo, alabanza de tu pueblo. Recibe adoración de tu pueblo. Recibe fuerte aplauso, Señor. Recibe aplauso de tu pueblo, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos decir todos amén. Gloria al Señor. Bueno, primero felicitar a todas las madres en este que hemos escogido como iglesia. Hemos escogido este domingo para felicitarles. Pero según el comercio es todo el mes, este mes de mayo es todo el mes de las madres. Entonces, igual nosotros queremos cumplir toda justicia. Dice la palabra, debemos cumplir toda justicia y damos por eso esas felicitaciones, diciéndoles y recordándoles que ninguno de nosotros estuviera en este lugar si una mujer un día no hubiera decidido tenernos como hijos. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. ¿O hay alguien aquí que pueda decir, no, ninguna mujer me tuvo como hijo? Silencio total. Gloria a Dios. Entonces, esa es una tarea maravillosa que Dios encargó a la mujer. Y es digno de que a la mujer traiga a la vida a un nuevo ser, sea hombre o sea mujer. Porque dice la palabra, varón y hembra los creó Dios. Entonces, aunque hemos venido a través de una mujer, ojo, somos creación de Dios. Él, dice la palabra, nos hizo en el vientre de nuestra madre. Dice en el Salmo, tu embrión vieron, mi embrión vieron tus ojos cuando fui entretejido en el vientre de mi madre. Entonces, todo eso son verdades que nos dice la palabra de Dios, ante las cuales debemos callarnos y aceptarlas. Y en cuanto a los demás, dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, lo cual es mandamiento con promesa. Amén. Entonces, a eso nos llama el Señor, a que honremos a las madres, los que las tengan vivas en este tiempo. Si ya fallecieron, debimos haberlas honrado en todo lo que durante su vida. Amén. La palabra de Dios es lo que compartimos. Entonces, Gálatas 1, versos 1 al 5 dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Todos los hermanos que están conmigo de Galacia, gracia y paz
Gracias sean a y de nuestro Señor Jesús, cual se dio a sí mismo para librarnos del de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis queridos hermanos y hermanas, para ir compartiendo. Leemos por el testimonio de hombres y mujeres que quedaron escritos en la palabra de Dios, y hoy predicada esta palabra nosotros hemos ido. Eso es lo que se llama testimonio. Pablo, yo soy apóstol, no nombrado por hombres, sino nombrado por el mismo Jesucristo. Y por Dios, el Padre resucitó a Jesucristo de los muertos. Podemos decir amén, si están de acuerdo conmigo. Y hermanos, estaba basado testimonio en el apóstol Pablo. Está diciendo, fui nombrado apóstol por Jesucristo, y nosotros hemos creído. Pero la palabra no se queda solo en que sea el testimonio, o sea, lo que dicen unos hombres que les ocurrió, lo escribieron y ese escrito quedó para nosotros. Eso no se queda ahí solamente. El Espíritu Santo de Dios, respaldando su palabra, respaldando la palabra de Cristo, se ha manifestado con poder en sus vidas. Parece que nadie lo creyó. Repito otra vez, hemos recibido el Evangelio por el testimonio de mujeres que recibieron de Dios una palabra y la escribieron. Es un punto. Y el otro punto es que el Espíritu Santo de Dios respalde esa palabra manifestando su poder en nuestras vidas. ¿Usted lo ha creído así? Es decir, se predicó la palabra y en la vida suya ocurrió algo poderoso. Algo transformó su vida, más bien alguien transformó su vida. El Espíritu Santo de Dios le dio vida a su espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Él no ha visto caer fuego del cielo. ¿Alguien aquí ha visto caer fuego del cielo? El profeta y llovió fuego del cielo. Nosotros no hemos visto eso, pero sí hemos visto cómo el poder del Espíritu Santo de Dios nos dio vida en nuestro espíritu cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En mi caso, el Señor me sacó vida dependiente del alcoholismo. Esa manifestación de Dios transformó de tal manera que hoy soy un hombre nuevo. Soy una nueva creación. Soy una nueva criatura hecha por Dios. Que nací de mi madre, recibí un nuevo nacimiento dado por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que a usted le pasó lo mismo. Usted también nació de nuevo. Amén. Usted también nació de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, esperamos en el nombre de Jesús que hoy pueda ocurrir ese nuevo nacimiento. Porque si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Quien no naciere del agua y del Espíritu no puede ver ni entrar en el reino. Amén. Son afirmaciones que dice la palabra. Entonces, otra vez repito, no es lamentada en testimonio. Porque ¿sabes que la Biblia fue escrita por hombres? Sí. Yo diría, sí, ¿y qué? ¿O no? Sí, fue escrita por hombres. Pero hay una manifestación del poder de Dios cuando se predica la palabra. Ese poder de Dios transforma las vidas de los que la escuchan. Entonces nosotros hoy tenemos evidencia, el evangelio es real. De que Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Entonces, hermano, es importante que tengamos claro,
o en quién hemos creído. El evangelio es Cristo, amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces Pablo, él afirma y dice, Pablo, al comenzar la carta, versículo 1, apóstol. Porque es que hoy hay hombres que han sido nombrados por hombres, o hay apóstoles de hoy que han sido nombrados por hombres. Es decir, un grupo de hermanos nos reunimos y nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, aquí los que tengo adelante somos los que, como hace el pastor Sisto, coge a los que tiene adelante siempre. Nos ponemos de acuerdo y nombramos a nuestro hermano Alan de apóstol. Levante su mano ahí, hermano. Ahí nombramos, ya es apóstol. El otro día vi un nombramiento de esos en televisión y ponían al hombre que iban a nombrar apóstol de rodillas y venía otro ungido con una espada. Yo no sé de dónde sacaron una espada y le ponía la espada aquí, acá, lo tocaban con la espada y ese toque ya le dio el carácter a ese hombre de apóstol. No sé de dónde habrán sacado una espada. Yo no he visto una espada real en este tiempo. Por allá creo que en una estatua en el Palacio de la Inquisición hay algunas espadas antiguas, pero no sé de dónde la habrán sacado. Bueno, entonces le ponían una espada acá en los hombros y ya quedaba nombrado apóstol. ¿Qué tal ese nombramiento? Por eso Pablo dice, yo, Pablo apóstol, no de hombres, aclaro, en algunos estudios que han hecho acerca de Gálatas, dice, el motivo central de la carta es la preocupación del apóstol Pablo porque los cristianos de Galacia estaban volviendo a las prácticas religiosas judías, alejándose de la esencia de la fe cristiana. Con ese propósito, Pablo escribió esta carta. Hoy me ha traicionado la garganta. Perdón. Entonces, hermanos, Jesús se dio a sí mismo por la voluntad del Padre. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Recuerde que la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, todos aquellos que no han sido librados del pecado por medio de Jesucristo siguen bajo el dominio del maligno. Por eso aquí el apóstol llama al presente siglo malo. Es decir, está con problemas. Pasamos al versículo 6. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya he tomado agua. Amén. Entonces, aquí el apóstol ya entra en el tema y dice que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya la iglesia estaba prestándole atención a un mensaje diferente al del evangelio. Por eso el apóstol dice, estoy maravillado, estoy asombrado de que se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él afirma, no hay otro evangelio, hay uno solo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dígame, hermano. Sí, aquí tengo. Gracias.
Gracias, hermano. Gloria a Dios. ¿De qué manera se estaba pervirtiendo el evangelio de Cristo? Hermanos, se estaba metiendo en la iglesia de Galacia, en las iglesias de Galacia, las prácticas del judaísmo. En eso consistía la perversión. Entonces el apóstol dice, no hay otro evangelio, hay uno solo, es el evangelio de Jesucristo, el que nos ha dado la salvación. Pero hay gente que ha venido en esa época a pervertir el evangelio metiéndole las prácticas del judaísmo. Sigue diciendo el apóstol en el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea, como dice ahí, sea anatema. Anatema es excomulgado. Está diciendo el apóstol, hermanos, que está totalmente prohibido dañar la verdad del evangelio. Es decir, debemos compartir el evangelio tal y como ha sido dado en la palabra de Dios. Entonces, por eso él insiste, no hay otro evangelio, sino que algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuáles son estas prácticas que se querían introducir? Ya les voy a comentar cuáles eran las prácticas. Las prácticas del judaísmo que se querían introducir en la iglesia, en las iglesias de Galacia, eran, por ejemplo, guardar el sábado. Esa era una práctica que se quería imponer a la iglesia de Cristo. Se le estaba diciendo a la gente, si ustedes no guardan el sábado, no serán salvos. Entonces, Pablo dice, con eso están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Porque el ser cristiano no consiste en seguir unas normas religiosas, sino vivir una fe auténtica en Jesucristo. Aunque nosotros en la palabra de Dios tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice, que es justo, que es lo correcto, pero no consiste en seguir una cantidad de normas como lo hacía el pueblo de Israel en la antigüedad. En este caso, una era guardar el sábado. Pregunto, ¿necesitamos nosotros guardar el sábado para ser salvos? Bueno, con eso se estaba presionando a los hermanos en ese tiempo, por lo cual Pablo tuvo que escribir esta carta específicamente y dedicada totalmente a aclarar este tema. Hermano, habían pasado aproximadamente 50 años desde la resurrección de Jesucristo. Ya se habían empezado a formar las iglesias cristianas, las verdaderas iglesias cristianas, y ya se estaba introduciendo perversión al evangelio de Cristo. 50 años después, pregunto, ¿cuánto más ahora que han pasado 2000 años o casi 2000 años? O sea, en nuestro tiempo. Todavía estas mismas prácticas se están tratando de meter en la iglesia. Y ya hay cristianos mesiánicos que se han vuelto al judaísmo. Entonces, debemos nosotros tener cuidado con esto, hermanos. Entonces, una es, se les estaba a la gente obligando a guardar el sábado. Esa era una práctica común en el Antiguo Testamento y guardada por los judíos, aún hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que a los discípulos de Jesús, los fariseos los criticaban porque en el día sábado arrancaron unas espigas para comer. Decían que todo eso estaba prohibido. Habían prohibido muchas cosas, exagerando lo que era el guardar el sábado. Así es que eso era una de las luchas que tenía Pablo para decirle a la gente, eso no es lo que te va a salvar.
A ti te salva la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, otra cosa que se quería introducir en el cristianismo, la nueva iglesia que había nacido, se quería introducir el libro del judaísmo, el libro sagrado del judaísmo, que era el Tanaj o la Biblia hebrea. Eso también se estaba obligando a la gente a seguir el Tanaj o la Biblia hebrea, que estaba compuesta de 24 libros, o está compuesta porque todavía existe 24 libros. Entre ellos está la Torá, está incluido ahí, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y está incluida la ley de Moisés. Eso era lo que ellos creían, es decir, era casi la mitad de esta Biblia, lo que ellos creían. No creían en el Nuevo Testamento. Eso es de lo que hoy trata el judaísmo. Solamente el Antiguo Testamento, que incluye la ley de Moisés y los profetas, o los 5 libros y los profetas del Antiguo Testamento. Otra práctica que se estaba tratando de introducir en la iglesia, la circuncisión de los niños a los 8 días de su nacimiento. Eso era una práctica del judaísmo que se estaba tratando de introducir en la iglesia. Y claro está, a la gente adulta, hombres, también se les obligaba a circuncidarse. Otra práctica, se le prohibía a la gente comer carne de cerdo y otros animales considerados impuros. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? O sea que el judaísmo estaba tratando de infiltrarse en la nueva iglesia. Ahora es bueno enumerar todo esto para que si a ustedes les invitan a hacer estas prácticas, sepan ya de qué se trata. Se les está invitando a judaizar. Ahora vamos a mirar qué dice Pablo acerca de los que practican el judaísmo en este tiempo, siendo ya cristianos. Los que no sean cristianos, pues pueden practicar su judaísmo si quieren hacerlo, porque igual por el judaísmo no van a ser salvos, a menos que crean en Jesús como Señor y Salvador. Amén. Entonces, hermanos, se les obligaba a celebrar el día del Yom Kippur. Así se escribe, así suena. Llamado día de la expiación o día del perdón. Consiste en 24 horas de ayuno, reflexión, oración y arrepentimiento. ¿Qué tal esa? ¿Está usted dispuesto a eso? ¿Hacer 24 horas de ayuno y oración? Y esto era 24 horas de verdad, nada de comer. 24 horas, hermano, de ayuno y oración. Eso es lo que se llama día del Yom Kippur. Lo practican ¿quiénes? Los judíos, los judaizantes. Otra fiesta, se les obligaba a celebrar la fiesta que se llama Sukkot o fiesta del Sukkot, conocida como fiesta de las cabañas y fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta dura una semana y conmemora los 40 años de peregrinación de los hebreos por el desierto después de la salida de Egipto. Y consiste en que los creyentes construyen cabañas con ramas, las ubican en los jardines cerca de la sinagoga, donde comen y duermen a imitación del antiguo pueblo hebreo. ¿Qué tal, hermano? Nosotros haciendo cabañas y durmiendo allí durante una semana, solo por judaizar. ¿Sí nos está quedando claro? Gloria a Dios. Otra fiesta es fiesta de Hanukkah, llamada fiesta de las luces, conmemorada durante 8 días y se celebra aproximadamente en diciembre, más o menos. O sea, es casi equivalente a diciembre. Y conmemora la victoria de los judíos en la época de los macabeos.
Es una celebración de una victoria, de una guerra. Fíjese, cosas que ni siquiera tienen que ver con nosotros, ni como persona, ni como cultura. Sin embargo, se está tratando de meter todas estas cosas a la iglesia de hoy. Y por último, hermanos, algo que se les trata de inculcar como creencia judía, se trata de inculcar en la iglesia. Dice que deben esperar en el futuro la llegada de un Mesías ungido, es decir, un descendiente de la casa de David enviado por Dios para gobernar al pueblo judío y al resto del mundo. Y esta sí es directa contra nosotros, hermanos, porque nosotros creemos que ya el Mesías ungido vino, habitó entre nosotros, fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Podemos decir amén? Bueno, los judaizantes esperan la venida de Cristo, pero Cristo gobernante, un Cristo de la raza de ellos que va a venir a gobernar en Israel. Es decir, rechazan al Cristo crucificado, sepultado y resucitado. A ese lo rechazan y esperan a uno diferente. Ese sí marca ahí una línea divisoria entre el cristianismo y el judaísmo. Amén. Ese sí nos debe quedar bien claro, hermanos, que eso va en contra de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos quieren pervertir el evangelio. En los primeros versículos que leímos, del 1:6 al 8. En el 7 dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el apóstol afirma que si aún uno de nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente, debemos creer. Amén. Entonces, ¿cuál es el evangelio que debemos creer nosotros? Si hay un evangelio que está pervertido, ¿cuál es el evangelio que debemos creer nosotros? El evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dice la palabra, está muy claramente escrito en las cartas del apóstol cuando dice, nuestro Señor Jesucristo ha venido en carne. Ese es un principio tal del cristianismo. O sea, creer que Jesucristo vino en carne, es decir, fue Dios encarnado, Dios habitando en un cuerpo humano. Ese es un principio fundamental de nuestro evangelio. Amén. Segundo, fue crucificado, muerto y derramó su sangre por nuestros pecados. Amén. ¿Lo creemos? Si estamos puntualizando cuál es el evangelio. Por eso el apóstol dice, no es que haya otro evangelio, sino que al verdadero evangelio algunos lo quieren perturbar, lo quieren, la expresión que dice aquí, pervertir, es la expresión correcta. Ahora, para recibir la salvación, ¿qué requisitos le pone Dios a usted? ¿O qué requisitos puso Dios a usted para recibir la salviéramos fe, solo creer en Jesús? A eso nos llamó el Señor, solo creer en Jesús por salvos. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Entonces es importante tener claro eso, hermano, que el apóstol hace énfasis en las actividades que hacían algunos para pervertir el evangelio. Estamos en Gálatas 1. Entonces, en el versículo 11 dice, hermanos, sigamos la lectura conmigo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice el apóstol, ya me está mejorando la garganta, gracias al Señor, y por sus oraciones. Eso es la virosis que pasé la semana pasada, gracias. Hasta dulcecitos, hermanos. Menta. Mas os ruego saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre.
Ahora Pablo dijo primero, yo soy apóstol no nombrado por hombre, sino nombrado por el mismo Jesucristo. Amén. Ahora dice, el evangelio que yo anuncio, dice Pablo, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, no me fue dado a mí por otros hombres. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí ve el testimonio de Pablo que hoy nos sirve a nosotros? Nadie le enseñó el evangelio, sino que él lo recibió por revelación de Jesucristo. Revelación es iluminar, darle a conocer algo que nadie conocía, sino se lo dio a conocer solo a él. Por revelación de Jesucristo, hermanos. ¿Estamos claros en eso? Es apóstol nombrado por Jesucristo. Ahora el evangelio que Pablo recibe, lo recibe por revelación de ¿quién? Dígalo con toda seguridad, hermano. Porque cuando usted lea las cartas, entonces usted no va a tener certeza de creer o no creer lo que Pablo dice. Ahora usted me va a decir, es que usted es solo partidario de Pablo. No, hermano. Yo estoy leyendo la carta a los Gálatas. Estoy tratando ese tema. Por eso estoy haciendo énfasis en esto. Cuando usted predique acerca de Pedro, o el pastor o alguien predique acerca del apóstol Pedro, parece que estuviera defendiendo ahí el apostolado de Pedro. ¿Sí ve? No se trata de eso. Se trata, hermano, que la iglesia sea edificada. Esa es nuestra tarea. Para eso hemos sido llamados. Entonces, enseñar la palabra de Dios y mostrar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Amén. Entonces otra vez digo, repito, verso 11. Mas os hago saber, eso es para la iglesia de Galacia y para la iglesia cristianos en acción hoy. Por eso les decía, el evangelio que hemos aprendido, hermano, es testimonial. Es decir, se dio testimonio en esa época y hoy este testimonio tiene exactamente el mismo valor que Dios quiere o que Dios quería que tuviera desde esa época. Entonces, Pablo le hace saber a ustedes, iglesia, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, no le fue dado por ningún hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Porque, verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Pablo estuvo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y este punto es importantísimo. El apóstol está diciendo, yo era practicante del judaísmo y conocido Cristo, o sea, conocida la revelación que Cristo me dio, ya no más, no sigo más en el judaísmo. Y dice, yo era del judaísmo y era de los buenos, hermanos. Fíjese que él no escatima ni elogios hacia sí mismo. Él dice, yo en el judaísmo era de los buenos, aventajaba a muchos, o sea, yo iba delante de todos, ¿cierto? Yo era celoso de las tradiciones de los padres. Eso dice él que era él en el judaísmo. Sin embargo, encontró a alguien mejor que el judaísmo. ¿A quién encontró? A Jesucristo. O más bien Jesucristo lo buscó a él. Recuerden que él iba camino a Damasco y de pronto le apareció una luz del cielo y él cayó en tierra. ¿Cierto? Si lo han leído en Hechos. ¿Y qué le pasó a sus ojos? Quedó ciego, ¿cierto? Y escuchó la voz de Jesús que le dijo, Saulo, ¿qué le dijo? Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Entonces Jesús se le manifestó, le habló como Jesús. Soy Jesús
a quien tú persigues. Ese es un testimonio que todos hemos creído. Y alguien me decía una vez, hermano, yo no quiero estar en instituto bíblico ni en nada. Y eso hace mucho tiempo. Yo le pregunté, hermano, ¿y por qué? No, es que yo quiero que a mí Dios me revele todas las cosas, así como hizo con Pablo. Y hermano, eso ya no va a poder ser, ¿oyó? Eso fue una vez y ya no se va a volver a repetir. Los creyentes de hoy tienen que sentarse a aprender el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No espere, hermano, que usted Dios le va a revelar o Cristo se le va a revelar como se le reveló a Pablo. No, hermano, ya no va a ser así. Ahora sí hay que estudiar, hay que prepararse, así como están ustedes haciendo en el Instituto Bíblico en horas de la mañana. Los domingos ya saben que el pastor está en Costa Rica y bueno, por allá en trabajo misionero. Entonces, por eso no lo hicieron hoy. Entonces, hermano, esta revelación fue una sola vez para esa persona, para Pablo, y Pablo nos dejó todos estos escritos. Eso le dio autoridad para escribir. Ahora, el hermano en aquella época hablaba de recibir la revelación de Pablo, pero no me habló de recibir los azotes que recibió Pablo. Eso sí no lo quiere la gente. No me habló de pasar encarcelado como pasó Pablo, o de sufrir naufragios, hambre, frío, hecha o pasada toda su vida, toda su experiencia, pudiéramos tener estas escrituras y poder hoy nosotros disfrutar de este conocimiento y de esta también iluminación. Pablo recibió el evangelio por revelación de Jesucristo. Amén. ¿Estamos claros en eso? Entonces Pablo es apóstol nombrado ¿por quién? Por Jesucristo. Y el evangelio lo recibió por revelación a través de quién? De Jesucristo. Esas son verdades, hermanos, que tenemos que tenerlas muy claras para poder avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Pasamos al versículo 15. Sigue diciendo Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles. Aquí también ya Pablo hace una distinción clara. Y dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. No se tiene claridad históricamente qué fue a hacer Pablo allá, pero bueno, confiamos que en la voluntad de Dios, allá fue, el Señor le terminó su formación en ese lugar. Entonces repito otra vez desde el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice Pablo, revelar a su Hijo en mí, o sea, Dios reveló a Jesucristo en Pablo, para que yo le predicase a los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Aquí viene otra distinción que el apóstol hace, y él trata de hacerlo para que entendamos la autoridad que Pablo tiene en sus escritos y en su experiencia, hermanos. Resulta que ustedes conocen los 12 apóstoles, según lo que hemos leído en la palabra, que estuvieron con Jesucristo, vivieron con él, le escucharon, vieron los milagros que hizo. Entonces, estos apóstoles, estos eran los que realmente eran conocidos como apóstoles en esa época. Es decir, después de la resurrección de Cristo, los que ya quedaban allí al frente de la iglesia, de la obra, eran los apóstoles que estuvieron con Jesucristo.
Por eso Pablo hace una distinción. Él dice, Dios reveló a su Hijo en mí, a Jesucristo. Pero yo enseguida no corría donde los que eran apóstoles antes que yo. Es decir, yo no fui a donde ellos para que me enseñaran. Yo no fui a donde ellos a consultarles. Por eso él dice aquí, yo no consulté enseguida con carne y sangre. No consulté con personas, con seres humanos. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que ellos. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan, todos los 12 que usted conoce allí que estuvieron con Jesucristo. Entonces, Pablo, y en otras cartas, él sigue desarrollando la defensa de su ministerio. Porque como le digo, una de las formas de atacar a la iglesia hoy es desvirtuando algunos textos de las escrituras. Por ejemplo, los escritos de Pablo. Estos son las personas que tienen una tendencia a judaizar. Porque Pablo es el primero que se aparta del judaísmo. Pablo es el primero que dice, no, el evangelio de Cristo es diferente al judaísmo. El judaísmo va por allá, el evangelio de Cristo debe ir por este lado. Es el primero que con autoridad lo hace. Y esta carta es uno de sus grandes argumentos. Y esto nos sirve a nosotros hoy también. O sea, esto no ha perdido vigencia, porque es aquí donde encontramos los fundamentos prácticos del cristianismo en las cartas de Pablo. Aunque en el Nuevo Testamento hay otras. Ahí están las de Pedro, cartas de Pedro, las de Juan. Está el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, que no se tiene certeza de quién la escribió, pero allí está también. Y todo es útil, como dice la palabra, para enseñar, para instruir en justicia. Entonces, el apóstol Pablo no se sentó a aprender de Pedro, de Juan, de todos ellos, porque lo correcto sería, bueno, todo nuevo creyente debe ir donde los apóstoles a aprender de ellos. Es decir, lo que Cristo les había enseñado a los 12, ellos deberían, o a los 11, porque ya uno había muerto, que era Judas. Todo nuevo creyente debería ir donde los 11 a aprender de ellos. Pablo dice, yo no lo hice así, porque lo mío fue revelación. Y perdone que le repita mucho esto. Entonces, él no subió a consultar con los apóstoles, nada de eso. Sino que él se fue a Arabia. Arabia ya era una región de personas, allá no había cristianismo, no había nada, no tenemos certeza de. Pero Dios lo envió allá y volvió de nuevo a Damasco. Verso 18, sigue diciendo él en su relato. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. Ahí sí reconoce de que se acercó a uno de los apóstoles. Pedro estuvo ahí, recuerde que Pedro estuvo con Jesús hasta la hora de su muerte, experimentó su resurrección, dio testimonio de la resurrección de Jesús. Entonces, Pablo dice, reconozco que fui donde Pedro y estuve con él 15 días allí. Seguramente aprendió algo de Pedro, conoció de Pedro. Versículo 21, estamos en el capítulo 1 de Gálatas. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, dice Pablo. Tampoco se conoce qué hizo allá, qué experimentó allá. No hay evidencia bíblica, por lo menos, de esto. Pasamos al capítulo 2, hermanos, de Gálatas. Dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Fíjese que después que estuvo allá en esas regiones, Siria, por allá, y Cilicia, dice que pasó allá 14 años, es bastante tiempo. Seguramente Dios allá formándolo, tratando con él, para que hiciera este trabajo de llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, otra vez repito el 2:1, dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén
ahora llevaba a un discípulo, a un compañero, a Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Tito sí era ya un discípulo acá de Pablo, un convertido. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, y expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, ya aquí Pablo otra vez hace la diferencia. Bueno, que el evangelio que Pablo recibió era un evangelio para predicar a los gentiles, es decir, a la gente que no era judía, a la gente que no era del pueblo hebreo. Eso afirma aquí Pablo. Eso dice él también, que fue a Jerusalén porque el Señor le reveló que se acercara allá, que fuera a Jerusalén. Y entonces le explicó a los que tenían cierta reputación. ¿Quiénes eran estos? Los apóstoles que habían estado con Jesús. Esa reputación significa fama. A los que tenían cierta fama de cristianos, de ser apóstoles, a ellos fue Pablo y les explicó el evangelio que él había recibido de Jesucristo. Los apóstoles de Jesucristo, bueno, ahí ellos tuvieron un pequeño conflicto, diría yo, porque a los 12, el Señor en Mateo capítulo 10 les envió para que predicaran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en Mateo capítulo 28 les dice a esos mismos, en este caso eran 11, a los 11 le dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero ellos se habían quedado solamente con el mandato que le dio el Señor en Mateo capítulo 10. Ellos se habían quedado con irle a predicar el evangelio de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos se desentendieron de los gentiles. Estoy hablando de los apóstoles, los que estuvieron con Jesús. Los 12 y después los 11. Se desentendieron de los gentiles y se dedicaron únicamente a buscar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por eso Pablo le hace la aclaración y dice: bueno, yo voy entonces a los gentiles, a los que no son judíos. Entonces Pablo le explicó a ellos, a Pedro, a los apóstoles, le explicó que él había recibido un evangelio por revelación, y este evangelio que había recibido por revelación lo iba a predicar solamente a los gentiles. En el verso 3 del capítulo 2 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es decir, Pablo no permitió que circuncidaran a su discípulo, que era Tito. Es decir, lo puso a él como ejemplo. Digo, bueno, yo no voy a permitir que estos judaizantes nos obliguen a hacer lo que ellos quieran. Entonces, a su discípulo Tito, él dijo, a él era griego, él no era judío. Sin embargo, para ser cristiano, yo no permití que lo circuncidaran. Ya recordándole para los que nos visitan lo que es la circuncisión, es lo que es la circuncisión de la antigüedad, es lo mismo que la circuncisión de esta época. Lo único que ahora la hacen los médicos. Hay hombres que hay que hacerle la circuncisión, o sea, cortarle la piel del miembro viril, porque prepucio, sí, cortarle esa piel por algunas situaciones de salud y todo eso. Entonces eso se hace por cirugía, pero anteriormente se hacía por motivos religiosos y lo hacía era el sacerdote, y esa circuncisión se le hacía a los niños a los 8 días de nacido. ¿Ven? Entonces así se hacía. Pero acá a los nuevos creyentes, los judaizantes decían: no, tienen que circuncidarse para ser salvos. Pablo dijo: a Tito no lo circuncida nadie. Entonces se paró ahí firme y no dejó que lo circuncidaran. En el versículo 4 dice Pablo lo siguiente: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud.
Pablo allí está haciendo ya una diferencia clara, ¿verdad? En Cristo Jesús tenemos libertad. En Cristo Jesús tenemos libertad de todos los rituales del Antiguo Testamento. Tenemos libertad de los rituales a los cuales la ley de Moisés obligaba a los creyentes a hacer. Tenemos libertad de eso. Entonces dice, entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y hace claridad en esto, hermanos. Meterse otra vez en esas prácticas. Si nosotros como cristianos nos metemos en las prácticas del judaísmo, volvemos a la esclavitud o nos convertimos en esclavos. El apóstol está haciendo allí esa diferencia. Para reducirnos a esclavitud, a eso llama él esclavitud, a volver a las prácticas del judaísmo, a las cuales ni por un momento accedimos a someternos, fíjese, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Entonces, él estaba afirmando allí que la verdad del evangelio, hermanos, se promueve, se predica, hermanos, aparte del judaísmo. O sea, nada de mezclar evangelio con judaísmo. Eso no lo permite o no lo permitió el apóstol en estas cartas que envió a la iglesia. Ahora, esta carta, hermanos, se enviaba a la iglesia porque la iglesia en esa época no tenía esta Biblia completa. No la tenía. Apenas existía el Antiguo Testamento. Entonces, estas cartas se llevaban a la iglesia, hermanos, y era para seguirlas como norma evangélica, como norma cristiana, para seguirla al pie de la letra. El Señor, decía este predicador, el Señor le pidió su vida en sacrificio. Es decir, como pago final, el Señor le dice, dame tu vida. Y efectivamente, Pablo en una de sus cartas dice, ya yo estoy para ser sacrificado. ¿Sí lo han leído? Sí, lo reconoce. Él supo el día que iba a morir, él supo el día que lo iban, parece que le cortaron la cabeza. Él supo el día que lo iban a decapitar. A como les decía, es un paramilitar, fue quien Dios se escogió para todo esto, para toda esta obra. A él le debemos, hermanos, la predicación del evangelio a los no judíos. Otra vez repito, porque los apóstoles que estuvieron con Jesús se dedicaron nomás a predicar allí en Jerusalén. También decía un predicador que la persecución que vino contra la iglesia en esa época ayudó a que los judíos salieran a predicar a otras regiones, porque querían estar ahí en Jerusalén, en el templo, predicándose ahí entre ellos mismos, entre los judíos. Entonces, pero bueno, son interpretaciones. Entonces, Pablo dice, lo de la reputación, los que estuvieron con Jesús, los que eran famosos, que vivieron con él, nada nuevo me comunicaron. Verso siguiente, el 7. Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que estuvo con el Señor, Cefas, que estuvo con el Señor, y Juan, que estuvieron con el Señor Jesús, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos ¿a quién? A los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. ¿Podemos decir amén? Él está diciendo allí, los que estuvieron con Jesús me aceptaron. Aceptaron que yo recibí un evangelio por revelación y que lo voy a predicar a los gentiles. Y en señal de aprobación me dieron la mano, me animaron y solamente me aconsejaron que nos acordáramos de los pobres. Entonces, hermanos, Pablo hace la diferencia allí y fíjese que él terminó
amigablemente su relación con los apóstoles que estuvieron con Jesús. Fue allá donde ellos les expuso la revelación que habían recibido, la misión que tenía de predicar a naciones diferentes a Israel, y así lo hizo. Y ellos aceptaron que Pablo era un apóstol que recibió de Jesucristo la revelación para predicar el evangelio a los gentiles. ¿Podemos decir amén si entendimos? Pablo aquí en su juego de palabras dice: el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, aquí los de la circuncisión, ¿quiénes son? Los del judaísmo. Ellos son los que, pues, desde que nacieron a los 8 días fueron circuncidados, y todo eso era supuestamente para los varones la señal de un pacto con Dios. Todos los del judaísmo, habiendo sido circuncidados, estaban en un pacto con Dios. Eso es el pacto antiguo. Entonces, Pablo lo llama a ellos los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los del judaísmo. Y Pablo dice: el que actuó en Pedro. ¿Quién actuó en Pedro? Jesucristo. Jesucristo fue el que llamó a Pedro, lo formó, lo instruyó durante, se dice que fueron 3 años aproximadamente con ellos, le enseñó todo, le reveló todo, y Pedro fue encargado de predicar a los del judaísmo. ¿Qué les iba a predicar Pedro a los del judaísmo? Les iba a predicar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso fue el encargo a Pedro para que predicara a los del judaísmo, que Pablo los llama los de la circuncisión. Y también sigue diciendo él, Pablo, que ese que actuó en Pedro para el lado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces ahí otra vez repite que Jesucristo lo llamó a él para predicar a los gentiles. Amén. Entonces es solo un juego de palabras. Dice el verso 9: y reconociendo la gracia que me había sido dada, pues me dieron la mano, todo eso. Eso ya lo habíamos repasado. Gloria a Dios. Pasamos al capítulo 3 y con este terminamos. No alcanzamos a hacer toda la carta porque no estoy con las condiciones de salud, pero usted la termina de leer. Ya tiene allí usted, eso es lo que se llama el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que el apóstol está tratando de resolver? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que el apóstol está tratando de resolver? ¿Y cuál fue la reacción de la iglesia y cómo la iglesia recibió esta palabra? Entonces, ya en el capítulo 3, Pablo comienza con una expresión diciendo: oh Gálatas, los de la iglesia, los llama como insensatos. ¿Por qué? Porque habían abrazado el judaísmo, no querían soltarse de las acciones, no querían soltarse de esas viejas costumbres, no querían creer que la salvación en el evangelio de Cristo, la salvación es solamente por fe, y aunque yo no haya sido circuncidado, yo creo en Jesús, yo soy salvo. Entonces Pablo, si ustedes no creen eso, Pablo dice: ustedes son unos insensatos por no creer. Entonces le pregunta: ¿quién os fascinó? Fascinar es como convencer, pero de una manera mala. Uno decía, eso es embrujar. ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó a ustedes? A ustedes se les presentó a Jesucristo, se les presentó como crucificado. Aquí está diciéndole: a ustedes les presentamos a Jesucristo como el sacrificio perfecto en
favor de todos nosotros. Cuando se habla de Jesucristo crucificado, se refiere al sacrificio. Jesucristo muerto, clavado en una cruz, desangrado en favor de nosotros. Entonces, él le pregunta, ¿quién lo fascinó para que no obedeciera a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado, y lo presentaron claramente como crucificado. Es decir, Jesucristo fue el sacrificio perfecto, fue el único sacrificio que satisfizo las demandas de Dios para que todos nosotros, a través de la fe en Él, seamos salvos. Ya ningún otro sacrificio sirve. Ya tú puedes sacrificar un toro, tú puedes sacrificar un carnero, tú puedes sacrificar una paloma, tú puedes sacrificar un cordero totalmente perfecto. Nada de eso sirve para tu salvación, sino el perfecto sacrificio de Cristo. Entonces los gálatas querían otra vez seguir en lo mismo, hermano, los sacrificios, celebrando la fiesta, haciendo la circuncisión, esperando al Mesías, al Mesías gobernante, cuando ya Cristo había sido crucificado y había resucitado por ellos. Entonces Pablo los llama como insensatos. Ese es el sacrificio perfecto. Verso 2. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Para ustedes, hermanos, que recibieron el Espíritu Santo, ustedes recibieron el Espíritu Santo porque cumplieron algún ritual de la ley o porque oyeron la palabra de Dios con fe. Oyeron la palabra de Dios con fe. De eso se trata. Y allá él le hace la pregunta a los de Galacia: señores, ¿ustedes oyeron con fe la palabra y por eso son salvos? ¿O son salvos porque cumplieron un ritual de la ley? Esa es la pregunta que le hace. Y en el verso 3, ¿cómo lo llaman? Necios. Lo hace a manera de pregunta. Tan necios sois, hermanos. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El apóstol ahora está diciendo, todas las prácticas de la ley de Moisés eran prácticas de la carne. Todo eso se hacía en cumplimiento de unos rituales para que a la gente le fuera bien sobre la tierra, ya en la tierra prometida, en Canaán, para que hubiera una buena relación entre ellos y Dios. Entonces, esas prácticas el apóstol lo llama obras de la ley. Nosotros fuimos llamados para oír con fe y recibir la salvación por fe. Nosotros somos salvos por gracia. Dígalo porque parece que usted no lo tiene claro. Nosotros somos salvos por gracia. Es decir, por un regalo que Dios en su perfecta voluntad quiso darnos. Ninguno de nosotros se merecía el regalo de la salvación. Yo no puedo decir es que yo era el mejor, por eso Cristo me dio la salvación. No. Es un regalo que yo no merecía. Y creo que usted tampoco. Pero lo recibimos. ¿Sí? Gloria a Dios. Yo creo que el regalo más sabroso que uno recibe es el regalo que le dan a uno si uno no lo merece, aunque uno no lo merece. Porque de pronto uno está en la empresa trabajando, por lo que ya somos adultos, y uno comete un error. Y uno dice, bueno, pues este error voy para afuera. Y de pronto viene el jefe y le dice, bueno, tú fuiste, le confesaste que cometiste un error. Y el jefe te dice, me gusta tu sinceridad. Te merecías que te votara, pero
aquí hay un ascenso para aquí libre, vamos a ver si te ponemos a ti en ese puesto, por lo menos por haber sido sincero o sincera. Eso más o menos es un ejemplo de un regalo inmerecido, algo que uno no merecía y se lo dieron. Bueno, Dios en su santa y perfecta voluntad nos quiso salvar cuando merecíamos el castigo. Verso 4, estamos en el capítulo 3. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministre el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez pregunta. Ya que Pablo entra a hacerle claridad a ellos de que el judaísmo también insiste en practicar o cumplir la ley de Moisés. Entonces todo eso era parte del judaísmo. Tomar la ley de Moisés y cumplir. Nosotros entonces como cristianos, como oímos por fe, ya desechamos la ley de Moisés. Pues en el Nuevo Testamento encontramos que nuestro Señor Jesucristo reescribió los mandamientos. ¿Usted no sabía eso? Otra vez les repito, el Señor Jesucristo reescribió los mandamientos de la ley de Moisés. Y nosotros ahora vamos a seguir lo que dijo Cristo, no lo que dijo Moisés. ¿Sí lo recuerdan? Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Se acuerdan de esta pregunta? Y el Señor le dijo, amarás, repítalo conmigo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿y qué más? Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es lo que yo llamo un reescribir. O sea, en esos dos grandes mandamientos queda cumplida la ley de Moisés y los escritos de los profetas hasta Malaquías. Amén. Y en cuanto a nosotros, en el presente, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso hay que seguirlo haciendo. Eso hay que seguirlo haciendo. Verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? No, lean, hermano, ¿qué tiene miedo de leer? Todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Es decir, si yo tomo los mandamientos de la ley de Moisés y digo, bueno, a partir de hoy yo voy a empezar a cumplir todos estos mandamientos de la ley, desde Éxodo hasta Deuteronomio, yo caigo bajo maldición. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Ahora Cristo, ¿qué hizo? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo recibió allí en el madero la maldición que merecíamos usted y yo. Amén. Otra vez lo digo. Cristo recibió en el madero
la maldición que merecíamos usted y yo. Es decir, el juicio de Dios cayó sobre el cuerpo de Cristo para que nosotros no estuviéramos allí para recibir ese castigo o juicio de Dios. ¿Eh? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo en lugar de nosotros maldición. La ley cayó sobre él. El juicio de la ley cayó sobre él. Ahora usted me dirá, hermano, pero Mateo dice que Cristo no vino a abrogar la ley. Ahí léalo, lea bien en Mateo. No lo vamos a leer ahora. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Sí, Cristo cumplió la ley. ¿Cumplió la ley por quién? Por nosotros. Es decir, que por la obra que Cristo hizo, yo aparezco ante Dios, puedo aparecer ante Dios como que he cumplido la ley de Moisés. ¿Por qué razón? Porque Cristo la cumplió en mi lugar. Cristo ocupó el lugar suyo cumpliendo la ley de Moisés. Así que hoy delante de Dios usted ha cumplido la ley de Moisés. No hay necesidad de meterse en ese ritual, de meterse en el judaísmo, porque ya Cristo hizo la obra. También aquí usted después termina de leer la carta a los Gálatas, el apóstol dice que los que andan en el cumplimiento de la ley han caído de la gracia, es decir, se han salido de la gracia que Cristo les ha dado, les ha suministrado. Entonces, hermanos, el Cristo que hizo un sacrificio perfecto, un único sacrificio que reemplazó todos los sacrificios que la ley de Moisés exigía al pueblo o exigía a todos los que querían, los que quieren acercarse a Dios. Cuando tú te comprometes a cumplir la ley, estás conociendo el sacrificio de Cristo. Tú le estás diciendo a Cristo, tu sacrificio no me interesa, yo voy a cumplir la ley por mis propios medios. En ese caso, tú recibes la maldición. Pero la palabra dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Podemos decir amén. Él hizo la obra por nosotros. Qué maravilla que alguien haya recibido el castigo que yo merecía. Yo le doy gloria a Dios por eso. Yo no sé si usted da gloria a Dios por eso. Yo no sé si usted le quiere dar un aplauso a Cristo. Cristo recibió el juicio. Cristo recibió el castigo. Cristo recibió en su cuerpo el dolor que usted tenía que padecer. ¿Amén? Ese es el trabajo maravilloso que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la voluntad de Dios. Él quiso hacerlo así y ahora darnos el regalo de la salvación. Podemos decir amén. Gloria a Dios Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Ayúdanos, Padre, que esta palabra se haga vida en nosotros. Y hoy vivamos en la libertad porque Cristo nos ha hecho libres, Padre Santo. Gracias porque ya no dependemos, Señor, de los méritos personales, que significa cumplir perfectamente una ley, como lo hacía Pablo. Siguiendo las tradiciones de los ancianos, él lo hacía casi perfectamente en el judaísmo, Señor. Gracias porque ya no tenemos que hacer eso, sino que Cristo, tomando nuestro lugar, hizo el sacrificio perfecto a nuestro favor. Gracias, Padre, porque tenemos entrada libre al reino de Dios. Por medio de Jesucristo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.